Dios. En Cristo lo podemos todo. Amén. Gloria a Jesús. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, me da de su poder. Puedo vencer, y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder, 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 de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer, y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí. Cristo puedo vencer, y cuando llegan las pruebas, Él me da su poder, de 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 su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer, y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer, y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder, 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 de su poder. Aleluya. Él te llena en esta tarde. Él te está llenando. Pídele que te llene en esta tarde. Aleluya. Dile, lléname, Señor. Lléname de tu poder. Aleluya. Lléname de tu fuerza, Señor. Aleluya. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. Díselo en esta tarde. No te vayas como viniste. Aleluya. Dile que te llene, que te llene, que te llene, que te llene. Oh, gloria a Dios. Aleluya. De su poder te llena, 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 de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer, y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo ay, gloria a vencer, Dios. y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder, 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 de su poder,
Aleluya. Aleluya. Gloria a Oh, Dios. gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Alabanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Alabanza a Jehová. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabanza al Señor. Poderoso Dios. Aleluya. 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 Presencia de Dios está aquí día de noche. Aleluya. Un especial. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Durante por cita un rato así. Amén. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Junto conosco, hermana Vera de Copra. O saludo de tarde aqui. Alabanza a Deus. Dios bendiga mi hermana. Quem está viva? Na su nombre. Glória a Jesus. De repente, Deus vai fazer algo com nossa vida. Aleluia. Pois o Espírito Santo está aqui dentro. Glória a Deus. Nós estamos preparados para nós receber o poder de Deus. Aleluia. Pois o Deus que llena nós. Deus que llena su pueblo. Aleluia. Pensei, não me sei que Deus me está llena nós. Aleluia. Não me está preparado e quer de a palavra de Deus. Que Deus que llena nós. Aleluia. Cada visitante, cada romano. Vou venir de casa, Senhor, aleluia. Um dia de harmonia, caminha nós a compartilhar um com o outro, aleluia. Siga de presença de Deus, pois de repente Deus faz algo, aleluia. Eu sigo bendicionando minha irmã. Alabanza a Jesus. Não está seguindo com o informe na escola dominical. Já o meita, junto conosco, secretária de escola dominical, irmã Iraira Mercera. Gloria a Jesús. Alabanza a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Me deu un informe de escuela dominical. A 1 de septiembre de 2019 nos cantó un devocional. Nos les en Salmo 133. Nos canta 3 canticas y ahora nos a repartir en clase. Estaba 10, pasar de 10. Asistencia de damas y caballeros. 59, visita 1 y ofrenda está $48.05. En clase de Muchanan, asistencia 6, Bible 5 y ofrenda $1.76. En clase de Baby Nan, asistencia 9, Bible 1 y ofrenda $2. Presente de toda clase está 75 personas y maestro Nan pavimento está 3 total presente 78 personas y el total ofrenda obviamente estaba $51.81. Comparar con semana pasada nós não tem serviço para motivo de vigília e comparar com ano passado nós vai atrás com 22 pessoas, ano passado nós está 100 pessoas, amém? E de ofrenda nós vai atrás também com $40.99, amém? Deus siga bendicionando a minha irmã. Gloria a Dios. Junto conosco, hermano pastor. Gloria a Jesús. Amén. Nosotros seguimos orar. Nosotros seguimos clamar. Aleluya. Tanto que a iglesia está aquí en la tierra, nós temos que seguir trapar Señor. Amén. Y quiero pedir van a hacer una oración a ver tarde. Amén. Nos está sintonizando a vos que nos está saludando. Thais Menchei, allá en Holanda. También sobrina, Judy Papatos, está sintonizando ahora aquí. E ela pediu uma oração, foi uma hinta, uma BCD parte, nós temos ora pé, nós temos ora para Thais Menchei, nós temos ora para Suyunan, Taigerino, Dione, Taisha, Tasheli, Taino e Tiana. Amém. E que nós vamos jogar para adiante, lá nós landa para. Vamos nós turban ora para minha sobrinha e mama aqui, tem Sésio, precioso Sésio. Vamos orar para Deus. Acudir a su necesidad, amén. Es que sirve Dios, es que está buscando el camino del Señor, es que encuentro con Dios y para Dios bendicionar su hogar, amén. Vamos a comenzar a clamar la alabanza del Señor. Thais Menchei y su ayuda, glorificado sea Jesús. Iglesia, responda la oración aquí.
Romana, iglesia, bang, ora, aleluia. Nós estamos com Deus por assim, milagre, aleluia. Alabanza Nós estamos com Deus por Jesus. assim, coisa maravilhoso. Sí, Está um Señor. Deus poderoso. Está um Deus Sí, leal, Señor. aleluia. Camina, la Bíblia, su palabra. Camina dos ou três reuniões de seu nome. Sí, Señor. E não está escutando nossa oração. Glumang, Sí, bang, Jehová. sigue, aleluia. Ola, para nosso lumang, tá examente, aleluia. Sí, Señor, Aí na Dios Holanda, nós estamos com Deus, torta Sí, su obra, Dios aleluia. Esse unan Deus tata, Deus todo Tata. poderoso, tata santo. Nós está lababo, glorificamos o mestre Sí, especial. Dios. No momento aqui, aleluia. Nós está lababo, Jeová. O nós está pedindo, aleluia. Bom Para show. enxamento, Deus meu. Para sua família, no Sí, Deus de Señor, la glória. Dios. O toca, libertar, Deus meu. Llenar, oh Deus de la glória. nombre de Jesús. Sana, oh Deus meu. Toda enfermidade, oh Jeová de la Sí, glória. Señor. Abota Deus real, abota Deus poderoso. Sí, Jehová. Maravilhoso, bota mi rei, aleluia. O toca no coração, Alabanza, Jeová de la Jesús. glória. Liberta, oh Deus meu. O quebra cadena nanga. Baixa a mão Alabanza, na mão. Jesús. De nome de Jesus. De Yega de Sí, Jesus. Señor. Nós temos declarar. E família aqui. Liber. De nome de Jesus. Aleluia. Señor. Liberta a família aqui, Deus meu. O Deus todo-poderoso. Nós tragamos. Chamando o Dan, Jesus de Nazaret. Sí, Aleluia. Dios. O Jeová. Liberta, o Deus de família aqui, Deus meu. En nombre de Jesús. Em nome de Jesus, nós estamos declarando libertad, Deus mío. Oh Deus Jehová. poderoso, salvação e alma na Deus tata. Oh Deus de la alabanza, glória, Jesús. su yunan, Deus mío. Den Señor. bomang, na escola, protejan, Deus mío. Sí, oh Oh Deus todo-poderoso, legrek bomang libanan, Deus tata. Sí, Señor. Michikunang, tocanan, saranan, libertanan. De nome de Jesus, nós Sí, estamos Señor. rogando, amando por danke, Senhor. De nome de Cristo Jesus. Sí, oh Dios. Amém e amém. Vos estás santo, vos estás maravilloso, vos estás grande, Señor. Glória a Deus. Mire deseo de Thaís, Dios mío, Jehová de gloria, de que tu encuentro cubo Dios. Vos palabra te avisa cualquier persona que invocamos, Dios mío, lo hallamos, tata santo, Señor. O tata, vos estás cerca de Jehová, vos estás rondonando de Jehová. Es que experiencia cubo, Dios mío, el momento que me te rogamos, en a su casa, junto con su yunan, Jehová de gloria. Vos gloria descender de Cambrai, una experiencia como gloria, una experiencia como poder. Ey, rabásete, svekima y saca mamá y sea. Toca Taisha, 9 noche, tata. Toca el giorni, Dios mío. Mira Taisha, tenemos presencia. Oh Dios, toca Taisha, Dios mío. Mira Taino y Taina, Jehová de gloria, presencia. Oh Dios. Cada uno tenemos presencia. Tata, Señor, visitan el momento que iglesia roga. Oh, para Dios no tiene distancia. Oh, por gloria descende. Me escucha descende aquí tienen Rebeca y Isaiah. Sueca, mamá y sea. Descende de su cámara el momento aquí. Descende del lugar el momento aquí, Dios mío. Tal el nombre de Jesús nos está pidiendo. Nos ha rogado Dios su encuentro personal como gloria. Danke, Señor. Danke, Dios. Amén. Y cuando manda saludo para mi sobrina Thaís. Y para sus 6 Yunam. Amén. Mi hermana Pocinta. Nuestro hermano Tabita tiene un testimonio para nos habitar de alabanza al Señor. Cristo está bueno. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite estar aquí en su casa una vez más para traer un testimonio delante. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando el pastor habló del último ayuno. Yo dije, ay Dios, pero la próxima semana voy para Santo Domingo. Y dije, wow, yo tenía que hacer muchas cosas en la casa antes de irme, pero ya Dios sabe todo. Me tiré mi ayuno, gloria a Dios, completo. Y el pastor oró por mí. Fue tremendo, aleluya. Porque yo no sabía lo que iba a atravesar, pero ya Dios lo sabía, aleluya. Mi madre siempre me decía, mami, ¿cuándo tú vienes? Yo le decía, pronto mamá, estoy llegando. Y ella me estaba esperando, pero yo no sabía que era para un viaje largo como este. Yo creía que ella lo que me quería decir, que la regresara a su casa, a Samaná, porque ella tenía 1 año viviendo en la capital donde mi hermana. Y siempre la gente grande quiere estar en su casa. Y yo le dije, cuando yo vaya, mamá, la voy a llevar para donde quiera, no se apure, tranquila. Cuando yo llegué a República Dominicana,
el vuelo tuvo un retraso. Llegué casi a las 2:30 de la noche. Mamá me esperó en la galería hasta las 11 de la noche. Y mi sobrina me dice, tía, abuela esperó mucho y estaba impaciente, pero usted no llegó. Pero cuando yo me fui, me subí arriba de la cama, la abracé, la besé, le dije, mamá, llegué. Pasé 8 días con ella, muy contenta, muy feliz. Pero después de esos 8 días mi madre comenzó a dormir. Y a dormir y a dormir. Y muchos sueños. Y yo decía, Elvia, tú no hayas mamá rara que duerme mucho. Dice ella, sí, más o menos. Y en una le dije, no vamos a sacarla más para la galería, vamos a dejar mamá en su cama. Vamos a dejarla tranquila que duerma en su cama. Decidimos así. Pero yo tuve una inquietud que yo le dije a toda mi familia, pero las que están fuera del país. Es bueno que ustedes vengan porque yo hallo a mamá rara. Nada más duerme. Y duerme. Y de inmediatamente los de Nueva York llamaron. Y el mensaje llegó a mi mismo pueblo. Y salen de Samaná para la capital. Porque dijeron mal. Y subieron lo de Samaná y llegaron todas las familias cerca de mamá, lo de el país, porque mi problema eran los de afuera, no los de Santo Domingo, porque ellos están allá. Bueno, y a partir de ese tiempo era todo el mundo, la familia ahí, uno arriba de otro, con nuestra viejita. Y los que estaban afuera por cámara. Y mamá regocijada en el Espíritu Santo. Contenta por cámara y aplaudía su mano y subía su brazo arriba. Era algo tan bonito, tan precioso. Yo le dije, mamá, todos estos cantos que yo le canto, lo aprendí porque usted me lo enseñó. Y era un río de agua viva, de lágrimas y moco. Yo cantando y administrando a mi mamá con todos esos cantos. Y gozándome con ella. Pero yo no sabía que era su partida. Y nosotros estábamos, desde que la medicábamos, le damos su desayuno. Yo me quedaba en el cuarto y era canta y canta y canta. Canto uno atrás de otro, uno atrás de otro. Y orando con ella y oraba y ella cantaba y oraba. Pero noté algo que ella iba entregando por parte muchas cosas. Iba entregando su voz. Y me iba dejando un ojito medio cerrado. Pero tampoco yo no lo entendía. Y yo le decía, abra los ojos, mamá, para que me mire. En una cogí una gotica que yo tengo de los ojos y le eché en los 2 ojitos a ella. Digo yo, para que usted me esté mirando, mamá, no me cierre los ojos. Porque nada más quería vivir durmiendo. Mi hermana cuando le fue a dar comida dice ella, yo no quiero ese alimento de aquí. Yo quiero solamente el alimento de arriba. Ella en una se despertó y dijo, no me quieren. Digo yo, mamá, si estamos todos aquí, ¿cómo que no la queremos? No me quieren. Digo yo, ya yo le entiendo. Usted me quiere decir que usted no estaba con nosotros, que usted se fue. Se quería quedar, pero Dios la trajo otra vez con nosotros. Dice, ay, qué lindo, qué paraíso, qué riqueza. Digo yo, mamá, ¿y qué usted vio a papá? Dígame todo lo que usted vio allá. Y ella hacía así, dice ella, ay. Y yo le decía, pero mamá, no me diga que usted no quiere dejar a nosotros. Dice ella, aquí no hay nada. Y yo lo único que quería que mamá se levantara para que ella diera el testimonio de lo que ella vio. Pero no fue así. Viernes en la noche me dije, me voy a quedar arriba de la cama, mamá, nada más cantando. Y yo me pasé la noche cantando, pero cuando llegó la 1 de la noche ya quise dormir. Y como mi cama estaba en la misma habitación con ella, me acosté y me dormí. Y cuando me levanté por la mañana, la preparamos, la vestimos y todo. Mi hermana salió de compra porque venía mucha visita el domingo
a visitarla a ella, gente grande, ya casi 100 años, mucha familia, todo el mundo viene a visitar a mamá. Mi hermana le dije, trae de todo para nosotros recibir toda esa gente que viene. Sábado en la mañana. Le dije a Ana María, me voy a la cocina y tú te quedas con mamá en la habitación. Voy a ver lo que hago porque mi hermana salió. Mi hermana prepara su bandeja con lo que mamá va a comer y lo que mamá va, su medicinita y su cosa, que ella nada más bebía una Coralá y una pastillita de la presión. Una mujer sana completamente, gloria a Dios. No tuvimos que gastar medicina en mi mamá en 94 años y medio. Mamá nunca tuvo una cirugía en su cuerpo, fue una mujer sana completamente. El Señor la protegió y casi 50 años de viuda. Nunca se casó. Tuvo 10 hijos vivos y como 14, pero un par muertos que nacieron. Pero era una mujer muy bendecida por Dios. De manera que el sábado mi hermana me llama, Tabita, mamá no tiene como abajo de los pies energía, no como, digo yo, es verdad. Vamos a llamar a la doctora. Y llamamos a la doctora y le toma la presión. Y la doctora le digo, ¿cómo está la presión de mamá? Dice, ya está estable. Digo yo, alabado sea Dios. Me doy la vuelta y cuando voy a decirle a los demás que mamá está bien, no salí bien cuando mamá se fue. Cuando le digo, doctora, ¿qué usted hizo? Dice, ya no, ya. Le hice así en el pecho, pero se fue. Digo yo, ¿cómo va a ser? Mamá se fue como un pajarito, cerró los ojitos. Nada más yo pude pasarle la mano en la cara y decirle, mamá, de verdad te va. Pero se fue. Pero lo más grande pasó, que ahí me quise como desplomar, pero como que vino una fuerza de arriba y me dio un control. Y yo agarré a toda mi familia y le dije, de aquí mamá tiene que ir a Samaná ahora, hay que sacarla. El funeral tiene que venir a recoger su cadáver para llevarlo a su pueblo. Y yo era la cabeza, la fuerza, era toda la dirección. Y le decía, aquí nadie va a llorar. Aleluya. Yo estaba preparada para no llorar. Y yo no sabía que yo estaba preparada para no botar una lágrima. Y yo hice todo fuerte. Nos fuimos al otro pueblo a llevar el cadáver de mi mamá. Y yo permanecía fuerte. Pero yo no entendía por qué estaba fuerte. No entendía por qué estaba dándole fuerza a todos los demás que no lloren. Pero yo no comprendía. Ese ayuno que yo estuve aquí me preparó para ministrar a mi mamá todo ese tiempo. 16 días al lado de mi mamá. A los 8 días mi mamá ya está como que directamente puede durar años, pero Dios se la llevó después de 16 días de yo estar allá. Ella no hizo ninguna gravedad. Solamente ya cayó en una paz, completa paz para partir con el Señor. Y fue algo muy bonito, porque ella vio el paraíso. Ella vio todo el lugar donde ella iba a ir. Y después que ella vio todo donde iba a ir, regresó donde nosotros de nuevo. Y yo puedo decir que mi madre está en un buen lugar. Y por eso no había que llorar. Por eso había una paz tan grande en mi corazón. Porque yo no sentí que yo perdí, sino yo gané mi madre para el reino de los cielos. Porque tuve un tiempo con ella gozoso, cantando y orando con ella todo ese tiempo. Que todo lo que ella necesitaba era eso. Y ella parece que sabía que yo la podía ayudar en esa parte. Y mi hermana me decía, yo la alimentaba, yo hacía todo por mi mamá, la tenía como una reina. Pero lo que tú hiciste yo no lo podía hacer. Eso te tocaba a ti. Ella te llamaba mucho.
ella decía siempre que quería que tú vinieras. Ella tuvo 10 hijos, pero en los 10 hijos de ella, yo era algo muy especial para ella. Y ella lo único que quería era saber que yo llegara. Y toda la familia decía, nada más ya te esperaba a ti. Nada más ya te esperaba a ti, donde eran los 9. Pero tuvimos el privilegio de los 9 estar en su entierro. 36 nietos, 37 bisnietos, 7 tataranietos, una familia grande, hermosa, que ella tuvo en su entierro como ella se lo merecía. Señores, vale la pena servirle a Cristo. El entierro de mi mamá, la misa comenzó en la mañana a las 9 y eran las 6 de la tarde y todavía estaban los testimonios y los mensajes de mi mamá, porque hicieron 2 cultos en uno. Uno se terminó a las 2 y el otro siguió de 2 a 6. Y a las 7 de la noche el entierro salió al cementerio, porque como era de familia el cementerio, el que cuidaba la puerta era familia, sobrino. Todo se tardó hasta donde queríamos, que podíamos hacerlo a las 12 de la noche. El entierro, porque era una mujer de Dios, una mujer querida para el pueblo. Y trajeron una noticia de allá del pueblo que si le daban permiso de que pusieran a mi mamá con un homenaje en el pueblo, en la ciudad, que si le daban permiso para los hijos, porque mi mamá, ellos dicen que se merecía lo que se hace de recordatorio en la ciudad, como memoria de mi mamá por lo que ella vivió en ese pueblo. Y yo le doy gracias a Dios por la madre que tuve y por la crianza y su testimonio que ella dejó en ese pueblo y en ese lugar donde siempre ella vivía, donde mi hermana, que siempre mi hermana la tenía con ella muchas veces. Ella dejó un tremendo testimonio. Señores, vale la pena vivir bien sobre esta tierra. Lo único bueno que nos llevamos de esta tierra es el bien que hacemos, lo bueno que hacemos. Y ella nos enseñó a nosotros a hacer el bien, a vivir bien con los demás. Y ella era una persona que si una persona iba por ahí, ella se mandaba afuera y lo llamaba, mira, ven acá a ti. Y le sacaba comida y le daba. Siempre la comida era en abundancia en mi casa. Mi mamá siempre regalaba comida y ropa. Yo no sé cómo ella se hacía, pero ella dejó una marca. Ella no iba a visitar a un enfermo si no era con su cervecita, su jugo, su pan. Y hasta dinero le llevaba. Ella nunca fue a visitar a un enfermo sin llevarle algo. Fue algo que ella me dejó marcado en mi corazón. Ella no fue nombrada por nadie, sino por Dios para hacer toda su buena obra. Y es lo único que nos llevamos, lo bueno que nosotros hacemos. Ganó tanta alma para Cristo en ese pueblo. Le arrebató tanta alma a Satanás que murieron primero que ella. Y dejó un testimonio tan vivo de tanto matrimonio que ella restauró. Ella nunca fue pastora, pero fue una gran mujer de Dios. Ella era encargada de lo matutino desde que yo me conocí. Ella hacía matutino en la puerta de los hogares a las 5 de la mañana. Y ella le cantaba cuando llegaba a la puerta para despertar esa familia. Por la mañana yo me levanto y voy al sitio de la oración, pidiendo a Cristo que no me deje sin bendición. Y ella siempre despertaba a esas personas, esos hogares con ese canto. Y ella estaba en su cama y el Señor la llevaba a los lugares sin ella saber que en ese hogar había un problema en el matrimonio, en la familia, con los hijos. Y ella cuando llegaba era para restaurar, para dejar ese hogar en orden y para poner esa familia en perdón y todo organizado. Todas las amigas de mi mamá eran de 20 y de 30 años. Mi mamá era llena de amigas de jovencita. Ella era la anciana de ese pueblo. Ella no tenía edad para los jóvenes ir donde ella buscar consejo y ir a donde ella. Era algo tremendo esa pérdida de mi mamá en ese pueblo. Le dije, mamá, usted está aquí en la capital, no porque yo quiero, es porque la única que la puede cuidar en este pueblo soy yo. Porque mamá vive en una avenida principal, vivía, de 3 carriles. Y en la entrada, algo muy peligroso. Y a ella le gustaba cruzar la calle para el otro lado, donde las almas que a ella le gustaba visitar y ganarse.
Y por esa razón la saqué de su pueblo y la llevé a donde mi hermana y la dejé ahí. Pero fue algo terrible porque ella quería estar en su casa. Pero mi hermana, yo le dije, mamá, la vamos a complacir, vamos a hacer algo. Mi hermana se va para Samaná a cuidarla. Dice ya no, ni tanto así. Digo yo, bueno, ya esa parte de usted, pero él ya está dispuesta a irse a cuidarla en su propia casa. Pero en la casa de mi hermana ella estaba como una reina. Y el único problema de nosotros era la calle, que ella le gustaba cruzar y no queríamos que un carro le hiciera daño. Porque era la entrada de la ciudad donde entran todos los vehículos pesados. Al lado de frente a la policía vivíamos, al lado de bomba, una cosa muy movida, mucha bulla para su edad. Pero ella no entendía nada de eso, nada más ella quería estar ahí en su casa, pero sé que todas sus llamadas que ella me hacía era porque quería que yo la llevara a su casa a morir. Me fue dura esa parte, pero acepto de que ella no podía estar ahí en eso. Dios le bendiga a mi hermana, ese es mi testimonio. Hay que hacer el bien y no el mal y hacer todas las cosas buenas porque es lo único que nos llevamos, señores. Dios le bendiga. Gloria a Jesús, amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Amén. Dios sabe lo que está delante de nosotros. Por eso hay que estar en los ayunos, las vigilias. A veces Dios nos prepara para cosas que nosotros no sabemos. Amén, hermanos. Y qué precioso saber, tener la certeza que su ser querido se fue con el Señor. Amén. Es tristeza de sentir su falta, de que no está físicamente presente, pero es un consuelo, un paz, que uno sabe que está en un mejor lugar. Amén. Tenemos también a nuestro hermano Ángel en esta tarde con un corito. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a cantar este coro que dice: Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Gloria al Señor, a Él sea toda gloria y toda honra. Alabado Dios, gloria a Dios, gloria a tu nombre. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, aquí te va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, aquí te va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, aquí te va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, aquí te va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, aquí te va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, aquí te va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, aquí te va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Suena la trompeta, la oigo sonar. Suena la trompeta, la oigo sonar. Suena la trompeta, su iglesia se va. Los ángeles en las nubes te vienen a buscar. Los ángeles en las nubes te vienen a buscar. Mi alma volará, mi
mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si no está preparado, aquí se va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Y cuándo van a estar en ese viaje? Amén. El hermano cantó mi alma volará. Y todos nosotros debemos cantaros mi alma volará. Yo sé de mi alma que va a ser. Amén. Y mi alma también volará, ¿o no? Vamos a estar en ese día precioso allá en los cielos con nuestro Señor. Amén. Y nuestra hermana Marilu también tiene un especial en esta tarde. Nuestra hermana Marilu tiene un especial para honra y gloria de nuestro Dios. Alabanza a Jesús. Adoramos a Dios. Aleluya. Está presente. Dios está en su mes presente. En medio de un pueblo uní de su santo nombre. Amén. Dios bendiga a mi hermano. Y también canto un especial para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Tengo novia de gloria, un pilar de candela, mi por mira, aquí nada.
obedecer. Preparamos mi rumba en el lugar y te sacudir. Solamente por presencia, por gracia mi ser. Y en tu espíritu llenamos iglesia. Nos anhelaba gloria, vivimos trabo poder. Viva mi Espíritu Santo. Solamente por presencia, por gracia mi ser. En tu espíritu llenamos iglesia. Anhelaba gloria, vivimos trabo poder. Viva mi Espíritu Santo. Solamente por presencia, por gracia mi ser. En tu espíritu llenamos iglesia. Nos anhelaba gloria, vivimos trabo poder. Nos anhelaba gloria. Nos anhelaba gloria. Nos anhelaba gloria. Vinimos trabo poder. Gloria al Señor, aleluya. A su nombre, gloria, aleluya. Danke, Señor. Nós tentamos nosso irmão Iraida Mercera com um testemunho a tarde. Alabanza a Jesús. Sigue alabando a Dios, aleluya. Dios está presente en el lugar aquí. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, amén. Dios bendicioná a mi hermana. Me te doy un testimonio chiquito, amén, gloria al Señor. Pero primeramente, me da que les de Efesios, ¿no? Capítulo 3, versículo 20, amén. Amén. Esta bisa ahora es un tan poderoso para hacer cosas más abundantes de lo que nos pide o pensa, según el poder que está obra de nos. Amén. Primeramente, me que ama Dios danke, amén, gloria al Señor. E me acorda de onde hay uno, né? Me acorda precisa estar qua, portanto, 2 por meia, amém. Me põe uma petição delante de Deus, sua presença, amém, glória ao Senhor. E me pedi para cambio de trabalho novo, ticom. Amém, glória ao Senhor, o trabalho está bom. Me ama Deus danke, por 9 anos, para trás, aí nanang. E com a confiança, com a depositada em mim, glória ao Senhor. Me está mais contente, amém, glória ao Senhor. Pero me tem problema, amém, glória ao Senhor, que minha pia estava hincha, amém. E último tempo, não está queda completamente hincha, amém, glória ao Senhor. Mas que aqui comigo, me vai doctor, cuco, e queda hincha, amém. Deus me diz aqui, me mestre cambio de trabalho, só me queda muito hora, reba minha pia não parar, amém, glória ao Senhor. E se me não está parada, a cana vai volver, amém. E estava assim, me dá o último. Lá começa a afetar minha lomba, minha braça, eu uso minha braça não para dobrar, amém, para passar cleite, amém, glória ao Senhor. Tá trabalho que me gusta, assim me trabalho, amém, glória ao Senhor. Pero ela é um momento que estava cansado, estava lagando, timbiamente, me volando, ficava mês, amém. Deus me pediu cambio para trabalho, glória ao Senhor, amém. E em fevereiro, capaz de fevereiro, of março, amém, glória ao Senhor. Me agora me acercar-me, amém, glória ao Senhor. Ela apontar-me se me que vinho de dentro trabalho, me que sorte trabalho esse tá, amém. Ela bisa-me orfão e tem pensado vai abrir, amém, glória ao Senhor. Em que oração vai se
por lograr todo. Amén, gloria al Señor. Y ese también me encanta de oración de un día ayuno, ¿no? Amén, gloria al Señor. Y Dios ha comenzado a abrir puertas de manera más especial. Amén, gloria al Señor. Y cosa santa batacana. Amén, gloria al Señor. Y para allá, para ela começa a estabelecer su lugar. Amén, gloria al Señor. Y me llama Dios, dan que pensar que, amén, gloria al Señor. Pasó nunca me a pensar, me a pedir Dios un trabajo, amén, gloria al Señor, mirando mi edad, también, por un tiqui ferfelo para allá, tu receinan, amén, y pero nunca me pasa para mi mente comportar mi abaitrarse con mi propio yo, amén, gloria al Señor. La cosa que me no pensa, amén, y lo cual que añadir cerca, amén, gloria al Señor, que no solamente me tengo libertad para traer, amén, gloria al Señor, no que me vaya a hacer cosas demás, me trago con libertad, con tranquilidad, amén, pero también que el día tan libre, que me lo va a tener, amén, gloria al Señor, que me puedo descansar mi culpa más aún, amén, que me dice Dios está así más de lo cual que nos pide, amén, gloria al Señor, of no está pensa, nunca pasa para mi mente, amén, gloria al Señor, decisión aquí, amén, de vai trazer com mi próprio eu, amém, glória ao Senhor, e me chama Deus, que pensei, já ela abre seu lugar, ela começa a funcionar, amém, e amanhã que Deus quer, me começar com ele, amém, e ela avisa-me também, coisa que ela avisa-me, pero ele não pode pagar muito, amém, pastor está a começar, me digo nessa está lógico, me está compreender, amém, pero Deus dentro do coisa, amém, não me cessa, por maneira Pablo avisa, ela costuma dentro maneira de riqueza, de abundância, e também de escassidade, amém, glória ao Senhor, e me está confia também que Deus sigue a abrir porta, amém, glória ao Senhor, pero também ela avisa também se, a hora que o lugar vai crescer também ele vai aportar mais, amém, e me chama Deus, mas danke para o qual que ela faz de minha vida, amém, e para tudo o qual que te sigue, amém, amém, Deus bendice na minha irmã. Talvez eu não queira me encorajar minha irmã seguir por peticionar delante de Deus. Pastor do grupo não estava a orar na casa também está inca pedir irmã, não sabe o irmã acorda, amém. Fazer oração para tal caso, amém. E Deus escuta, amém. Glória ao Senhor. Deus bendice na minha irmã. Glória a Jesus. Quando um aplauso ao Senhor. E da espera é testemunho aqui. Motivar humana que tem trabalho não faz feio, amém? Tem humana que trabalha não que está trabalhando em servir Deus, pero na nota ora na Deus não está mira com Deus para cielo. Amém. Glória a Jesus. O que manda visa que a hora que trabalha de jaluna para chabiana, de chasabra, está livre, é para evangelizar fácil. Ano que o seu trabalho biou, que o seu pia inchai, é uma que deve evangelizar. É também o hospital. É estrucos para Deus. Alabança a Jesus para sempre. Pois se um trabalho que está trabalhando e servir Deus, não visa me impõe nada outro. Ora, busca outro, o que Deus está me porta para. Amém? E se você tem motivo não bom diante de Deus, Deus está me porta para. Bendito seja o Senhor. Então, quando Deus está me porta, parece que não chega fácil, dá, não trabalho, não permite. Para nós vamos inscrever para nós receberem como membro em plena comunhão. Alabança ao Senhor. Amém, irmãos? Deus está bom, Deus está grande. Amém? Pede Deus, precisa Deus, me assim mais pavo, e Deus está me porta pavo. Alabança ao Senhor. Deus ajude, Deus bendicionar negócio de suyo aqui, prosperar pé, e assim nosso irmão também deve bendicionar. Amém? Nós mandamos homem também tem especial a tarde. Eu pelo mango coração agradecido com que demostrar isso com alabanza, com testemunho. Tudo isso aqui está alza a Deus. Amém. Alza a Deus e dá su reconhecimento. Glória a Jesus. Confia a Deus para algo melhor e busca algo melhor também. Deus está bem porta. Amém. Glória ao Senhor. E outro Mike. Deus bendice a minha irmã. Amém. Bendição de portar em casa do Senhor todo dia. E no momento que me canto alabança, sempre vai ter vindo coração agradecido. E cantica
E alabanza não como te escolhe, eu sempre vai estar alabança não realmente que Deus a trata de minha vida. E alabança como te canta aqui, tá boa palavra, pois realmente me por confessar, me por mira de minha vida, que de verdade a sua palavra não te regressava assim, amém? E tá cumpre com o qual com seu propósito, tá, amém? Então essa aí realmente é a palavra de minha vida, tá segura a canção aqui da definir maneira tá. Glória a Deus. Para mi herida, esta es agua del desierto y es luz de oscuridad. Oh, palabra, esta es mi alimento de tu día. Mi guía, mi consejo cada día. Mi vida un tiempo la mitad perdida en oscuridad. Mi por verdad turcosa hasta mi fuerza. Ma per tu esperanza, oh mi Dios, mi no por más, pero mi saco palabras en palo, da mi sostén. Mi tristeza de alegría, va a deleitar-me cada día. Vivir un tiempo con la mitad perdida en oscuridad. Mi por perder turcosa hasta mi fuerza. Ma perder tu esperanza, oh mi Dios, mi no por más, pero mi saco palabras en palo. Mi vida un tiempo con la mitad perdida en oscuridad. Mi por perder turcosa hasta mi fuerza. Ma perder tu esperanza, oh mi Dios, mi no por más, pero mi saco palabras en palo, pero mi saco palabras en palo, pero mi saco palabras en palo, da mi sostén. Pero mi saco palabras en palo, da mi sostén.
Señor. Amén. Gloria a Jesús. Siempre nos podemos confiar de la palabra de Dios. Amén, hermana. Alabanza al Señor. Nós temos um Julio também que tem especial. A ver, alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Es su nombre? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios. Hoy voy a entonar un especial, hermano, que se titula Escribiendo Victoria. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No se ha ensayado mucho, pero esto es para la gloria de Dios también. Amén. Cristo vive, aleluya. Si me equivoco, hermano, perdónenme, lo que pasa es que la letra no la... Su alabanza sube al trono de tu Dios. Es depositado en el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve a tu adorar. Un adorador puede historias cambiar. Es velo de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador puede historia cambiar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Cuando más tú adoras a tu Dios, créelo, hermano, más victoria tú puedes recibir. Un adorador es un escritor de gloria. Quien adora tiene un libro para escribir. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. Un adorador de historias cambiar. Es velo de gloria, papel de misterio. Escribe la historia
a Dios, aleluya. Aleluya. Amén, hermanos. Cuando estábamos en Simón Bolívar, había una hermana que yo le pasé para recoger la ofrenda. ¿Y qué hizo la hermana? La hermana pasó a alguien que era visitante para recoger la ofrenda. Dije, hermana, después del culto le dije, hermana, ¿qué has hecho? ¿Por qué haces? Sentí para hacerlo. Dice, hermana, usted no es llamada para sentir, para hacer las cosas, pero para obedecer. ¿O no? Es el pastor que abre las puertas. Es el pastor que limita. Si el pastor limita la participación de alguien, ningún creyente puede dar a esa persona oportunidad. Amén. No queremos gente que sabe cantar o sabe tocar. Queremos gente que es obediente y toca. Es una diferencia grande. Si yo limito a alguien para tocar, ninguno de ustedes pueden pasar a esa persona para tocar un instrumento. Me gusta corregir las cosas de inmediatamente. Seguimos. Hermano Ángel con un corito en esta tarde. Gloria a Dios. Pido a mis hermanos ponernos de pie para cantar este corito. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Porque en verdad ya se acerca la venida del Señor. Gloria a Dios. En cualquier momento volamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En cualquier momento estamos arriba. Así como el Señor vino en las nubes a levantar su iglesia. Gloria al Señor. Así el Señor viene también. Gloria a Dios. A buscarnos. Gloria a Dios. La venida del Señor está aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya se acerca la venida del Señor. Con poder y gloria Él vendrá. Ya se acerca la venida del Señor. Y con poder y gloria Él vendrá. Todos nos gozaremos en aquel día final. Todos nos gozaremos en aquel día final. Un día más. Ya se acerca la venida del Señor y con poder y gloria Él vendrá. Ya se acerca la venida del Señor y con poder y gloria Él vendrá. Todos nos gozaremos en aquel día final. Todos nos gozaremos en aquel día final. Todos nosotros reunidos al Rey de Israel vamos a alabar. Todos nosotros reunidos al Rey de Israel vamos a alabar. Me voy con Él, 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 me voy con Él. Ya se acerca la venida del Señor, con poder y gloria Él vendrá. Ya se acerca la venida del Señor y con poder y gloria Él vendrá. Todos nos gozaremos en aquel día final. Todos nos gozaremos en aquel día final. Todos nosotros reunidos al Rey de Israel vamos a alabar. Nosotros reunidos al Rey de Israel vamos a alabar. Me voy con Él, 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 me voy, me voy, me voy, me voy con Él. Me voy con Él, 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 me voy
Aleluya. Levanta tu mano a adorar al Señor en esta tarde. A tu mano adorar al Señor a Betania. Aleluya. Sí, Señor, nos adoramos, Dios. Nos que va como Señor. Aleluya. Ora trompeta en sola, Señor. Aleluya. Oh, alabanza a Dios. Para estar preparado para día grande aquí. Aleluya. Ora trompeta en sola. Para los paios Dios. Aleluya. Para alabaros Rey. Para alabaros Señor. ¿Y cuánto va tu Señor? ¿Cuánto va tu Señor? Aleluya. Oh, alabanza a Dios. Sí, Señor. Yo quiero ir contigo, papá. Oh, alabanza al Señor. Ayúdanos, Padre. Lo que nos resta vivir sobre esta tierra. Ayúdanos a mantenernos firmes en tus caminos. A guardar nuestros corazones limpios, Jehová de gloria. Porque yo quiero ir contigo. ¡Oh, alabanza! Voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. ¡Aleluya! ¡Oh, yo voy con Cristo! ¡Aleluya! Lo declaro en esta tarde. Me voy con Él, me voy con Él. ¡Dilo! Me voy con Él, me voy con Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Así vamos a subir, aleluya. Contento, aleluya. ¡Mira! Me voy con Él, me voy con Él. Voy con Él, me voy. Abre Mike. Voy con Él, me voy con Él. ¡Sí! me voy con Él, me voy. Si tú vas con Cristo, cántalo con nosotros. Me voy, me voy, me voy. Me voy, 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 me voy con Él, 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 me voy, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy, 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 me voy con Él, 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 me voy, 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 me voy con Él, me voy, 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 me voy con Él, me voy, 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 me voy con Él, me voy, 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 me voy con Él, 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 Así es. me voy con Él, me voy con Él, Dilo. me voy con Él, me voy con Él, Aleluya. me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, Dilo con confianza. me voy, 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 Para que todos puedan oír. me Dilo. voy con Él, me 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 voy, 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 me voy con Él, me voy, 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 me voy con Él, me voy, me voy con Él, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy con Él, me voy, 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 Así me voy, es. me voy,
voy contigo, me voy contigo. ¡Aleluya! Me voy contigo, me voy contigo. Me voy, 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 me voy contigo. ¡Aleluya! Me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo. Alabanza a Jesús. Alabamos a Cristo. ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van a la cama? Una bacama, mamá. Esto se va a cama, mía. Una vaca y suena vacaya. Oh, decláralo en esta tarde. Yo me voy con Él. No olvides, iglesia. No olvides. Estamos de paso sobre este mundo. Este mundo no es nuestro destino final. No, 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 no. Nuestro destino final es la gloria. Amén, hermanos. Y a su nombre. Y aunque no estás en la condición, Même si vous pas dans condition de ir con Cristo ahora, d'aller avec Jésus Coullier, cántalo por fe. Me voy a arreglar para ir con Él. Aleluya. j'aime pour m'aller avec elle. Esta tierra no es mi lugar. Et ça, c'est pas place. No puede ser el mundo mi hogar. Moi, je peux pas faire le monde, retourner place. En gloria tengo una mansión. Dans gloire en l'air, moi, une mention. Amén, hermanos. A su nombre, ¿usted conoce ese cántico de Marino? No puede el mundo ser mi hogar. ¿Quién lo sabe? ¿Hermano Soraya lo sabe? Ven, vamos a cantar la alabanza a Jesús. Después de esto, hermano Paul pasa con un especial. Amén. No se preocupe con la hora, hermanos. Estas son las 4. Ya no es las 4. Entonces no se preocupe. Adora a Dios. Alaba a Dios. Siente el libro de la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos a Dios, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanza a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Alabamos a Dios, mi hermano. Amén. No puede el mundo ser mi hogar. No lo encuentro. Amén. Gloria a Dios. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. El mundo quiere verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo tu llamar, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque Gloria al no Señor. puedes tú buscar la hermosa tierra más allá. No 118. puede el mundo ser mi hogar. 118. Para que tú lo puedas cantar. Está también en... Amén, hermanos. Hay que cantarlo para saberlo. Que este mundo no es nuestro hogar. Esta casa con el cual Dios te bendijo 118. se va a quedar acá.
Es morada temporal, alabanza del Señor. Ese carro bonito se va a quedar acá. Es confortabilidad temporal, alabanza del Señor. 118. El mundo no es mi hogar. El mundo no es mi hogar. Amén. La senda ancha dejaré. Yo quiero por blancos andar. Y muchos no sabrán por qué. Mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Hoy no puedo su llamar, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. La senda ancha dejaré. No quiero por largos andar. Y muchos no sabrán por qué. Mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Hoy no quiero su llamar, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Y a su nombre. No puede el mundo ser mi hogar. El mundo no puede ser mi hogar. Le monde pas gen droit à ses places, moi. Pueden sentar. No es opción. C'est pas une option. Amén, hermanos. No es opción. C'est pas une option. Alabanza del Señor. Prefiero pasar mis pruebas Préfère passer épreuve moi yo, y mis luchas lit moi yo, en el camino del Señor. dans chemin Seigneur. Porque en el mundo también Parce que dans le monde là tout, hay il y a dificultades. difficulté yo. Pero nosotros tenemos Mais esperanza. nous avons espérance. Tenemos un gozo que no se puede apagar. Il y a une que nous pas mettre nous. Tenemos un paz que Dios nos da. Il y a un père que bon Dieu ban nous. El mundo no es opción. Le monde c'est pas une option. Primero muerto con Dios. Alléluia. Primero muerto con Dios Préfère mourir avec bon Dieu antes que estar en el mundo. avant qu'il m'arrive dans le monde. Dilo.
El mundo no es mi hogar. Le monde, c'est pas place moi. No puede ser. Moi pas capable de faire ça. ¿Cuándo pueden decir no es opción? Moi capable de dire c'est pas une option. No es opción. C'est pas une option. Hay algunos que no lo dicen. Il y a quelqu'un qui pas dit ça. Ok, para mí Pour moi-même, no es opción. c'est pas une option. Voy a seguir aquí en victoria On continue en o victoire. arrastrando. Ou bien traîner. No sé cómo, On va comprendre comment. pero el mundo no es opción. Mais dans le monde, c'est pas une option. Vamos para la palabra del Señor. Nuestro hermano Paul Charlie con un especial en esta tarde. El pastor dice que no es opción Pasteur a dit que c'est pas une option. y él tiene ahí toda la razón. Il y a toute raison là. Nos vamos otra vez hasta esta mañana cuando llegamos aquí Nous pour nous retourner aller encore, les qui le matin on est arrivé là. y lo primero que oímos fue Proverbios 2:2 Premier ça dans c'est Proverbe 2:2. y esa fue la lectura Ça c'était lecture. que empezó todo lo que está casi C'est terminando. commencé dans ça qui est presque terminé. Y la palabra dice así: Parole là dit comme ça. Miyu, si vos quieres servir mi palabra nan, guarda mi mandamento nan, dembo. Petit moi, que mes paroles moi na ou même. Hasibore atento na mi sabiduría, Mettez oreille. inclina bo corazón na mi comprendimento. Mettez oreilles à l'écoute, tendez bien dans ça que m'a dit yo. Pasó si vos clama para discernimento, Parce que si vous relevez dans alza le vos discernement, voz para comprendimento. levez voix ou mandez bon comprendre. Den a tarde já, ué. Dans après-midi ça, jeudi a, E cântico como também canta para glória e honor de Deus. chambre chanter c'est pour gloire, honneur bon Dieu. E no mesmo momento também Dans même moment tout, tá algo para pôr nós como tata e mama nan. si on bagage pour mettre nous même comme papa et maman yo. Tique mais alerta, riba e sistema. Pour nous petit gens plus alerte dans système là. Den com nós ta cuida nos yuna. Dans gens qui n'a prendre soin petit nous yo. E essa aqui tá bem. Et puis ça a venu Dor de motivo. par moyen de raison. Den qual tem roupa de nós caba. Dans yo même côté gain pile là nous même déjà. Nós sabem aqui dentro nós yuna fei chiquito. Nous venions dans la petit tout E petit. mientras não tava também crescendo. Pendant eu tap grandi, O mundo e fonan tava também cambiando nan. le monde yo a tap changé yo. E ao é tarde. Et après-midi a, Nós tata com nós mama nan que tem nós chiquito nan aqui dentro. et papa et maman qui petit monde petit en dedans là. Me que para boso pone den boso oração nan. Moi je voulais pour nous mettre dans prière nous yo. Maneira nós grande nan tambe que sunan de nossa sali baila ga nós tambe. Tant que grand monde qui sorti aller. Ku nós tem tur dia den nos oração Nous nan. toujours gain chaque jour dans prière nous yo. Ku e devorador no po hasi e cose e ku nós. Pour dévorer terre, pas capable faire bagage Nós ça avec tem nous. que da preparar-nos Nous mês. toujours besoin de préparer nous. Preparar-nos yunan. Préparer petit nous yo. De uma forma Dans une façon. de qual nos inimigo de nossa alma Côté que l'ennemi não nous a. vence-nos Pas de capable obra gagner aqui. nous dans travail ça. E tá pensei, me tá pedi, tu é tata e mama, não deixa um mais chiquito, não, que tem nana. Vous laissez demander tout papa maman ça plus petit yo là. E deixa outro, não, tique mais grande, que botin tem ainda controle riba, não. Ça qui ont déjà plus grand jusqu'à nous contrôle sur Para lui. sempre de oração, manter a palavra de Deus dentro do coração. Toujours que mes paroles dans E para Deus para cuidar não e proteger não de devorador. Pour bon Dieu protéger, prendre soin des dévorateurs. E é cântico aqui, Et chante cabeça ça, assim dit aqui. comme ça. Anoche llegaste tarde, cuando no te oían. Mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor protegiera tu vida. Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían,
Mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor protegiera tu vida. Hijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá y como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no puedo verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor y aquí te espera siempre tu familia. Oye, ¿qué te ha pasado? No te faltan palabras y en medio de la noche te vas sin decirnos nada. Hijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no puedo verte sufrir cuando estés solo y no encuentres salida. Recuerda por favor cuánto te ama el Señor y aquí te espera siempre tu familia. Tu familia. Tu familia. Y aquí estamos siempre esperando para todos los que se fueron, para todos los que tengan que venir y para todos los que se quieran ir. No se les olvide, este es el lugar de estar. Gloria al Señor. Amén, hermanos. No es un especial más. No es un anuncio. Es un precioso campaña de 2 días. Alabanza a Jesús. Na Antriol. Amén. Alabanza al Señor. Y me tiene reportaje. Tengo el reportaje aquí de la campaña que hemos tenido allá en Antriol. El jueves y el viernes que pasó. Jeudi, vendredi qui s'est passé. Amén. Había 64 hermanos en el primer día, 17 visitantes, para total asistencia de 81. Y 2 personas aceptaron a Cristo. Y el segundo día había, ¿era viernes y sábado? Jueves y viernes. Amén. Aquí hay viernes y sábado, jueves y viernes. Había el viernes 67 hermanos, 11 visitas y un total de 78 personas. Amén. Y Dios nos ayudó. Hemos proclamado otra vez la palabra del Señor. Amén. Nunca tienen que dudar. Amén. Predicamos, evangelizamos, el crecimiento lo da Dios. Nunca digas que es en vano. Alabanza al Señor.
siempre vale la pena Ça toujours vaut hacer la obra. pour faire travail là. Es Dios en su tiempo, C'est bon Dieu dans le temps, en su momento, dans le moment, que da el crecimiento. qui est là-bas grandissement. Pero había un testimonio el primer día que no hemos grabado, Mais hermanos. il y a un témoignage, le premier jour que nous Ese testimonio era enregistré ça, muy precioso. qui est très précieux. Y yo quiero escucharlo otra vez. Moi, je voulais que tu l'écoutes encore. Y para que los oyentes, los que siguen, Et pour mon cap écouter, capable de suivre, también pueden disfrutar de este testimonio. capable de réjouir tous des témoignages ça. Nuestro hermano Juni con nosotros. Gloria a Dios. Dios sigue bendicionando, hermano. Dios continúe bendiciendo mis hermanos. Cuando te contenta de tarde. ¿Cuándo están contentos esta tarde? Hermano, nuestro Dios está bueno, amén. Hermano, nuestro Dios es bueno. Me también conté testimonio de noche. Voy a contar ese testimonio en esta tarde. Amén. Con grande nuestro Dios está, amén. Para mostrar cuán grande es nuestro Dios. Y me comienza así aquí. Comienza así. Ya vemos, más salí trabajo. El jueves yo salí de mi trabajo. Y me voy a comprar comida en un lugar. Y fui a comprar una comida en un lugar. Y no salí para evangelizar ni nada que sea. No salí con la idea de ir a evangelizar. Pero siempre me he tratado de pasar Pero siempre yo tengo mis tratados por si acaso encuentro a alguien, les puedo dar a ellos. Y neste día me estaba dando campaña. Y justamente en ese día, es el día de la campaña, tenía que predicar en la noche. Amén. Y ahora me está sentado en el lugar de comida. Y cuando yo estaba sentado ahí en el lugar donde venden comida, me pedí comida a la señora en el lugar. Yo pedí comida donde la señora. Y llegó llegó un muchacho. Y él comenzó a hablar grosería. Y comenzó a hablar cosas groseras. Y el dueño comenzó a reclamar. Y el dueño lo comenzó a reclamar a ese muchacho. Pero ahora que el dueño reclamé, pero cuando el dueño lo reclamó, él vira de manera tranquila. Se calmó un poco. De manera respetar el dueño del lugar. Respetó el dueño del lugar. Y a mí y yo estaba sentado ahí. Dios pone de mi corazón. Dios puso en mi corazón. Para mí comenzar a partir e invitado. Para yo repartir esas invitaciones. Antes me levanta. Y me levanté. Y me cana vai na persona que estaba na el lugar. Y fui a donde las personas que estaban en ese lugar. Y el muchacho que estaba grosero de palabra. Y ese muchacho grosero. Yo llegué primero donde él. Y ahora me llega cerca de. Y cuando yo llegué donde él, yo le iba a decir buenas tardes. Pero de avisamiento de buenas tardes. Pero al querer decir buenas tardes, salió Joel. Y mi mesa quedó de manera impactante. Y yo mismo quedé impactado porque yo dije Joel. Y él me quedó viendo. Pero yo le di la invitación. Y lo comencé a repartir para todos. Y Y fui a sentar en mi lugar. Esperando la comida. Y para sentar. Y ahí sentado, el muchacho me queda viendo. Después él avisa a mí, ¿cómo puedo saber mi nombre? Después él me dice, ¿cómo usted puede saber mi nombre? Me dijo, ¿me sabe el nombre? Yo le dije, yo no sé tu nombre. Jesús está llamando vos. Es Jesús quien te está llamándote. Si me llamaba un nombre, si yo te llamé por tu nombre, Jesús está llamando vos. Es que Jesús está llamándote. Porque yo te di una invitación de una campaña. Camina. Donde yo voy a predicar la palabra de Dios. Y he invitado a todos ustedes para ustedes estar ahí. Y él quedó viéndome y dijo, ¿cómo puedes saber mi nombre? Pero él agresivo. Pero se hizo un poquito agresivo, se puso un poquito agresivo. Él quedó de manera comportar. Porque él quedó, ¿cómo puede ser? Pero me dijo, Dios sí sabe. Y yo dije, pero Dios sí sabe. Dios conocemos. Porque Dios te conoce. Dios está llamando. Dios está llamándote. Y su cabello, él comenzó a decir, mira, con mi cabello no te lanta para aquí. Y él comenzó a decir, mira cómo mis pelos comienzan a ponerse. Y la presencia de Dios. La presencia de Dios. Aparte del lugar. Descendió en ese lugar. Porque todos comenzaron a decir. Que sintieron la presencia de Dios. Y comenzó a decir mucho amor. Y yo dije al muchacho, Jesús está llamando vos. Jesús está llamándote. Si vas a escuchar me llama por nombre. Si escuchaste yo llamar tu nombre, Jesús está llamando vos. Es que Jesús te está llamándote. Jesús se llamó Joel. Jesús le llamó Joel. Hermano, a mí no estaba tasado. Yo no sabía, hermanos.
A mí no conoce gai mes. Porque yo no conozco a este hombre. Mi no sabe mes quién ene nang ibauta batata. No sé quién esas personas Y eran. mucho hombre nanda tenebita bisa sina. Y una persona allí me estaba escuchando. Y di matente bupiso su nombre. Yo te escuché decir su Que nombre. men testigo de bande bisa matende butambe piso su Pues, nombre. un testigo que estaba allí dijo, yo escuché cuando usted mencionó su nombre. Pero me dice, a mí no conoce. Pero yo dije, yo no lo conozco. Pero Dios como te sirve sí. Pero el Dios que yo sirvo sí le conoce. Jesús está llamando. Es Jesús te está llamando a él. Jesús está llamando vos. Jesús te está ¿Y qué llamándote. tú vas conmigo? Jesús está llamando Y vos. cada vez que yo le digo que Jesús te está llamándote, Mi cabello no te me dice que mis pelos se ponen se derriza, Sí. eriza. Después la cerca de mí. Después se acercó donde mí. Me abracé. Yo le abracé. Hermano, está un brazo tremendo. Era un abrazo A tremendo. mí me está haciendo que el Señor estaba te abracé a través de mí. Yo sentía que el Señor le estaba abrazando a través de mí. Y entonces que era la Gaby Bay. Y no me quería soltar. Entonces me bom. Y me decía, bueno. Me dijo, Jesús está llamando vos. Yo le dije, Jesús está llamándote. Porque eso solo yo podía Jesús decirles. está llamando vos. Jesús está llamándote. También quedé impactado. Porque yo también me quedé impactado. Pasa de una cosa así. Nunca pasé por una experiencia así. Usted llama a su nombre. Que Dios le llama a una persona por su nombre. Y me dijo, Dios está bueno. Yo dije, Dios es bueno. Hermano y hermana. Hermanos. Amén. Sigue evangelizar. Sigue evangelizando. Luego mire gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. Hermano, Dios está bueno. Dios es bueno. Y tu gloria está para Dios. La gloria es para Dios. Amén. Dios Amén. bendice a mi Gloria a hermano. Jesús. Amén. ¿Cuándo dan gloria al Señor? Allí podemos ver el amor de Dios. Amén, hermanos. Es el amor de Dios. Una persona hablando cosas groseras. Tal vez es un borracho, no sé, no sabemos. Pero Dios puede ver más allá que los pecados de una persona, de nuestras ofensas. Amén. Dios ve más allá. Alabanza a Jesús. Y si ese hombre se convierte, Dios lo perdona completamente. Y no recuerda lo que él ha hecho. Amén. Pues si tu hermano ha fallado y se ha arrepentido, olvida lo que ha hecho. No dicen amén. Hermanos del Hijo Pródigo, alabanza al Señor. Hermana del Señor. Hermana Dulce. La hora sea. Muchacho. Pasa ahí. Ajá, ahí, en el micrófono. Gloria a Dios. Pues la cosa no quedó hasta ahí. Él llegó a donde Reina, fuma. Y Reina le dijo para que se entregara a Cristo. Y dijo lo mismo que dijo Joel. Él se llama Joel, yo lo conozco. Y le dijo lo mismo que él dijo. Y él dijo que quedó espantado cuando dijo su nombre, Joel. Y él entregó su alma a Cristo. Gloria a Dios. Entonces ahora yo creo que Juni es el encargado para... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pásale la información de él, su teléfono, dónde vive, porque es tu hijo espiritual. Alabanza al Señor. Amén. A su nombre. Las cosas que Dios hace. No te preocupes con las cosas alrededor de usted. Gana alma. Predica la palabra. Dios hace su obra en su tiempo, en su momento. Amén, hermanos. Dios necesita un vaso para hacer su obra. Y tenemos un especial más. Y para terminar, nuestro hermano Joel, el Joel convertido, amén. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, alabanza al Señor. Me que canta aí especial para honra y gloria a Dios. Me que canta en criol, pero me traducción parte en papiamento. Já explicar aqui que eu cantei a bisa. Glória a Jesus. Me cantei, passou. Ele mandei aí tem que participar também. Amém. Glória a Jesus. Não também, olha, nós está cantando, não está abrindo boca, porque não canta. Y no te está diciendo el pastor, hermano Joel está diciendo. Te pensei, passou missa, Amém. me cantica na criol, me pode cantar de 5 tras de outro, valeu, pelo sem detonar, pelo me tá cantando com bom, sem problema, pelo não tá cantar junto com me pensei, me não quer cantar na criol, pelo se não que assisto obra, cantar junto comigo, se não vou chanter ensemble avec,
m'a chanté pour gloire à bon Dieu. Alléluia. Gloria a Jesús. Antes de comenzar, vamos a saludar a los que nos están sintonizando. Amén. ¿Cuándo van a saludo para Chile? Amén. España, Corsou, Bonaire, Argentina, Corsou, Costa Rica, Surinam. Dios bendicionará ricamente. Hermano Joel. Gloria a Dios. Dagalo Santa Pala. Nós estamos cantando cantica. E cantica da pisa não tem nenhum ende para tomar decisão para servir Deus, para aquedar na vergonha, ou lá não humilhado, ou lá não decepcionado. Deus está usando isso aqui para livrar a alabança do Senhor. E está dizendo na creole, pouco jamais que prend décision. Beaucoup jamais moun qui prend décision pour servir mon Dieu, pour yo sortir, les yo humilier, les yo faire déception. On te servir à ça pour les délivrer. Beaucoup jamais moun qui prend décision pour servir mon Dieu, pour yo sortir, les yo humilier, les yo faire déception. On te servir à ça pour les délivrer. Beaucoup jamais moun qui prend décision pour servir mon Dieu, pour yo sortir, les yo humilier, les yo faire déception. On te servir à ça pour délivrer. On te servir à ça pour délivrer. Beaucoup jamais moun qui prend décision pour servir mon Dieu, pour yo sortir, les yo humilier, les yo faire déception. On te servir à ça pour délivrer. Beaucoup jamais moun qui prend décision pour servir mon Dieu, pour yo sortir, les yo humilier, les yo faire déception. On te servir à ça pour délivrer. Nothing you can do, on va tomar décision. Vas-y, Seigneur, pas créer la vergüenza. Oh la nan, humillable, oh la nan, decepcionable. Bon, Dios te sabe ça qui peut calibrer. Beaucoup jamais moun qui prend décision pour servir mon Dieu, pour yo sortir, les yo humilier, les yo faire déception. On te servir ça pour les délivrer. On te servir ça pour les délivrer. Plongez même sous moi, Seigneur. Plongez même sous moi, Seigneur. Plongez même sous moi, mettez la vie dans moi, mettez puissance en moi, Seigneur. Plongez même sous moi, Seigneur. Plongez même sous moi, Seigneur. Plongez même sous moi, mettez la vie dans moi, mettez puissance en moi, Seigneur. Les commandes Seigneur, les commandes Seigneur, les commandes
caché, mama gouaja. L'éternel caché, mama gouaja. L'éternel caché. L'éternel caché, mama gouaja. Biselo. L'éternel caché, mama gouaja. L'éternel caché, mama gouaja. L'éternel caché, mama gouaja. L'éternel caché, mama gouaja. L'éternel caché, l'éternel caché, mama gouaja. Non je mets sous moi, Seigneur. Non je mets sous moi, Seigneur. Non je mets sous moi, mettez la vie dans moi, mettez puissance dans moi, Seigneur. Mettez la vie dans moi, mettez puissance dans moi, Seigneur. Dona mi vida, dona mi forza, Señor. Dona mi vida, dona mi forza, Señor. Non je mets sous moi, Seigneur. Non je mets sous moi, Seigneur. Non je mets sous moi, mettez la vie dans moi, mettez puissance dans moi, Seigneur. I am been passé, maison Jodia, au Saint-Esprit, soufflez sous moi. I am been passé, maison Jodia, au Saint-Esprit, soufflez sous moi, soufflez sous moi, soufflez sous moi, au Saint-Esprit, soufflez sous moi, soufflez, soufflez sous moi, soufflez sous moi, au Saint-Esprit, soufflez sous moi. I am been passé, maison Jodia, au Saint-Esprit, soufflez sous moi. I am been passé, maison Jodia, au Saint-Esprit, soufflez sous moi. I am la passo, necesito hoy, Espíritu Santo, sopla mí, sopla mí, Espíritu Santo, sopla mí. I am la passo, Espíritu Santo, sopla mí. I am la passo, necesito hoy, Espíritu Santo, sopla mí, sopla mí, sopla mí, sopla mí, Espíritu Santo, sopla mí, sopla mí, sopla mí, sopla mí. I am la passo, te necesito hoy, Santo, sopla mí. I am la passo, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla mí. I am been passé, ma maison Jodia, au Saint-Esprit, soufflez sous moi, au Saint-Esprit, soufflez sous moi, au Saint-Esprit, soufflez sous moi, Espíritu Santo, sopla mí, Espíritu Santo, sopla mí, Espíritu Santo, sopla mí, Espíritu Santo, sopla mí. Ayer la paso, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla mí. Ayer la paso, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla mí. Ayer bien passé, maison Jodia, au Saint-Esprit, soufflez sous moi, au Saint-Esprit, soufflez sous moi, au Saint-Esprit, transformez-moi, au Saint-Esprit, remplis-moi, Espíritu Santo, transforme-moi, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname. Aleluya, y a su nombre. Nos te pide que quieran pasar para adelante, amén. Para nos va a recoger ofrenda. Y siga para Dios y el grupo Misadai te pasa.
Última alabanza, alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, grande y maravilloso bota Jehová. Padre amado, llega el momento de ofrenda, mi gran Señor. Recibí esa aquí de manera un olor grato de mi presencia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Fuego, 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 Fuego sobre mí. 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 como día Pentecostés. sobre mí. Sí, como día Pentecostés. Fuego sobre mí. Sí, fuego, 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 Fuego sobre mí. fuego, 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 Fuego sobre mí. fuego, 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 Fuego sobre mí. como día Pentecostés. Fuego sobre mí. Sí, como día Pentecostés. Fuego sobre mí. Sí, como día Pentecostés. Fuego sobre mí. Viver na maison moi. Viver na maison moi. Viver na maison moi. Viver na maison moi. Les jours pas encore d'arriver. Viver na maison moi. Les jours pas encore d'arriver. Viver na maison moi. Viver na maison moi. Viver na maison moi. Viver na maison moi. Les jours pas encore d'arriver. Viver na maison moi. Les jours pas encore d'arriver. Viver na maison moi. Les jours pas encore d'arriver. Viver na maison moi. Fire, fire, fire. Fire fall on me. 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 When the day Pentecostés. Fire fall on me. Like the days of Pentecost. Fire fall on me. When the days of Pentecost. Fire fall on me. When the days of Pentecost. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. Fire, fire, fire. Fire fall on me. When the days of Pentecost. Fire fall on me. Like the days of Pentecost. Fire fall on me. Like the days of Pentecost. Fire fall on me. Fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Fuego, fuego, fuego. Fuego sobre mí. Como el día Pentecostés. 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 Fuego sobre mí. Oui, les jours pas encore d'arriver. Oui, les jours pas encore d'arriver. Viver na maison moi. Oui, les jours pas encore d'arriver. Viver na maison moi. Oui, les jours pas encore d'arriver. Viver na maison moi. Yes, when the days of Pentecost. Fire fall on me. Yes, when the days of Pentecost. Fire fall on me. Yes, when the days of Pentecost. Fire fall on me. Yes, when the days of Pentecost. Fire fall on me. Aleluya. Y a su nombre. Abrimos nuestra Biblia en esta tarde, Marcos capítulo 14. Gloria al Señor. Sigue alabando a tu Dios. Qué precioso estar todo el día en la presencia del Señor. Amén. Todo el día junto a hermanos. Acostúmbrese, hermano. Hay hermanos que no pueden con eso y se van a casa. Aleluya. Pero hay que acostumbrarse porque en el cielo vas a estar solamente alrededor de cristianos. Et donc, il faut que nous habituions parce que dans ce ciel, nous pourrons entourer avec chrétiens. Amén, hermanos. Marcos 14, 58. Marc 14, 58. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros le hemos oído decir
yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Nous t'entendons dire, m'a crasé temple moun te fait et puis dans 3 jours m'a bâti yon l'autre temple moun ka fait. Mis hermanos pueden tomar asiento. Nous Aleluya. cap chita ensemble bien-aimé. Alabanza a Jesús. Jesús, Marcos 14, 58. Marc chapitre 14 verset 58. Jesús vino a este mundo Jésus est venu dans le monde ça, a salvar il vient sauver lo que se había perdido. moun yo qui te perdu. Vino primeramente Premièrement vini a los judíos, nan juif yo. el pueblo Et peuple là, del cual vino la salvación. peuple ça sali à venir. La salvación vino de los judíos. Délivrance vini sorti dans juif yo. Si usted no le gusta o no le guste, Si vous aimez ou bien pas aimer, la salvación vino de los judíos. délivrance a venu pour juif yo. Nuestro Salvador era un judío. Souverain c'était un juif. Y yo no tengo problema con eso. Pas de problème avec ça. Espero que usted tampoco, Je aleluya. crois que au même temps. Amén, hermanos. Y aquí Jesús Là Jésus predicó a su propio pueblo il prêchait propre peuple con là. muchas En parábolas. pile parabole. A veces no hablaba claro con ellos. Il va pas parler clair que yo. Y aquí le estaban acusando Là il t'a dit yo, de blasfemia. il t'a parlé de monde qui parle mal, blasphème. Y estaban diciendo aquí, Il t'a dit là, Jesús dijo, Jésus dit, si pueden derribar este templo. de craser temple ça. Ellos pensaban que hablaba del templo que Salomón construyó. Je pensais que c'est le temple que Salomon a construit. Un templo grande, Un gros temple, un templo bonito, un bel temple. que duró no sé cuántos años Qui durait par contre combien d'années yo? para construir ese templo. Yo te prends pour construire temple ça. Y Jesús le dice, Jésus dit, destruye este templo, craser temple ça. en 3 días Et puis dans 3 jours, lo edificaré. m'a rebâti Pero estaba hablando de algo mayor, te parle un plus gros bagage. un templo mucho más Un grande, temple qui était plus gros toujours. mucho más fuerte. Plus fort. Estaba hablando del templo de su Il cuerpo. te parle temple de corps. Estaba hablando de Il te Dios. parle de bon Dieu. Amén. Estaba hablando Il te parle que lo van a il crucificar. va crucifier. Quieren destruir ese templo. Il va détruire temple ça. Amén. Lo van a moldear. Il va battre. Le van a dar Il va latigazos. caler la coup de grasso. Le van a Il va clavar. clouer. Lo van a Il va matar. tuer. Pero en 3 días Mais dans 3 jours, volverá a resucitar. retourner lever. Un mejor templo. Plus meilleur temple. Un templo glorificado. Un temple glorifié. Un templo que soporta la gloria de Un Dios. temple qui va supporter gloire à bon Dieu. Jesús resucitó. Jésus levé vivant. Y él dijo en 3 Il dit días. dans 3 jours. 3 días necesito. 3 jours, il a besoin. Porque hay otras vidas que tengo que predicar. Aleluya. Le monde qui a besoin de prêcher. Y 3 días de 3 campaña. jours de réveil. Después regresó Après retourner. para entrar en su templo Pour rentrer dans le temple. y resucitar Il ressuscité. con un cuerpo Un glorificado. corps glorifié. Lucas 11. Luc 11. Nos vamos a extender porque el tiempo pasó. Amén. Luc chapitre 11. Lucas 11, 29. Luc 11, 29. Jesús resucitó. Jésus ressuscité. Lucas 11, 29 dice así. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. En pile monde a vinn en quantité bon côté Jésus, li prend dit yo, à la mauvais monde c'est monde à qui le yo. Y a demandé yon miracle qui pour faire yo ouais bon Dieu d'accord avec ça qu'a fait là, mais yo pas joindre l'autre miracle parce que miracle Jonas là. Amén, hermanos. Jesús ya dio muchos señales, Jésus qui a en pile signe déjà. pero todavía estaban pidiendo señal. Mais juste que il a demandé signe toujours. Y Jesús le dijo, Jésus dit yo, les voy a dar señal, bral ba yon signe. pero el señal de Jonás. Mais c'est pas signe Jonas là. Alabanza al Señor. En el versículo 30 dice, C'est très bien il dit. porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Il dit, même Jean Jonas, c'était un avertissement pour moun la ville Ninive, c'est comme ça que moun bon Dieu voyait dans la chair, va un avertissement pour moun aller qu'il est yo. Igual que Jonás, Même Jean Jonas, estaba en el vientre del pez il était dans 20 poissons, hein, 3 días, pendant 3 jours, 3 noches, hermanos. 3 jours, 3 nuits, frère Monsieur. Así Jesús también C'est comme ça, Jésus tout. estará Il va en el vientre de la tierra dans ambiance terre por 3 días. pour 3 jours. En Mateo 12, Matthieu 12, versículo 38. verset 38, Alabanza al Señor. Jesús resucitó. Jésus ressuscité. Mateo 12, 38 dice,
Matthieu 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Lisez, laisse à quelques directeurs la loi ensemble à quelques pharisiens prend la parole. Yo dit Jésus, maître, nous t'a remis ou fait un miracle pour montrer c'est bon Dieu qui va pour voir ça. Él respondió y les dijo: Jésus répondit lui dit: La generación mala y adúltera demanda señal. Moun ale ki le yo, à tout yo méchant, à tout yo viré do bay bon Dieu, mais y a demandé. Pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mais yo pas besoin l'autre miracle parce que miracle prophète Jonas là. Alabanza al Señor. Amén. Jesús contestando a ellos: Jésus t'a répondu là. Sí te voy a dar señal, Oui, m'ba un signe. pero la señal del profeta Jonás. Mais c'est pas signe prophète Jonas là. ¿Y cuál era el señal de la profeta Jonás? Del profeta Jonás. Qui te signe prophète Jonas là? Dice el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Lisez même Jean, dans verset 40 là. Lisez même Jean, Jonas t'est passé 3 jours, 3 nuits dans ventre poisson. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Comme ça tout le monde bon Dieu va voyer dans la chair, pour passer 3 jours, 3 nuits en bas terre. Jesús diciendo a ellos Jésus t'a dit de diferentes maneras de différentes façons que Él es Dios, que Él va a resucitar. Il va ressusciter. Servimos a un Cristo que resucitó. Nous servions bon Dieu qui ressuscité. Esto es muy importante. C'est très important. Esta parte para el evangelio. Pour l'évangile. Si Jesús no resucitó, si Jésus pas ressuscité, no es un evangelio de poder. Il y a l'évangile pouvoir. Porque si no nuestro Dios está muerto. Si bon Dieu va mourir. Pero nuestro Dios resucitó. Mais bon Dieu va ressusciter. Después de 3 días. Après 3 jours. Dios protegió a Jonás. Bon Dieu protégé Jonas. Por eso el vientre de ese pez no pudo contra Jonás. No pudo matar a Jonás. Porque Dios estaba en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, nada ni nadie te puede hacer nada. Le echaron los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Y ahí en el horno estaba Dios. Donde Dios esté, nada te puede pasar, nada puede acontecer. No tengas miedo de nada. Alabanza al Señor, amén, hermanos. Y como Jonás estuvo ahí en el vientre del pez 3 días, 3 noches, qué experiencia, hermanos. Alabanza al Señor. Así también Jesús estaba en el corazón de la tierra. Ahora escucha bien lo que dice aquí. Alabanza al Señor. En el versículo Aleluya. En Mateo 12. Mateo 12. Amén, gloria a Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? En el versículo. Aleluya. Adora a Dios. Adore bon Dieu, aleluya. Aleluya. Mira lo que dice con el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. No dice ahí en la tumba. ¿Qué dice ahí? En el corazón de la tierra. Amén, hermanos. Y sabemos que el paraíso, seno de Abraham, el infierno también, ¿están dónde? En el corazón de la tierra. Alabanza al Señor. Él dijo: ahí estará el Señor, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, en el seno de Abraham, el paraíso de Dios. Igual que las otras personas que murieron antes que Jesús, su cuerpo quedó en la tierra, pero su alma y su espíritu descendió y llegó al seno de Abraham. Así también Cristo descendió al corazón de la tierra. Cuando Abraham esperaba recibir a otra alma que va a estar esperando, vio que el que venía
era diferente. Vio que el que venía resplandecía. Vio que el que venía no había ángeles que tenían que agarrar, aleluya. Vio que el que venía era el Rey de Reyes, era el Señor de Señores, el dueño del paraíso, aleluya. Dios visitó el paraíso en el corazón de la tierra. Yo me imagino, aleluya, que el paraíso se sacudió de la alabanza, de la adoración, de la alegría, del gozo que estaba allá abajo de la tierra. Aleluya. Por años Abraham predicaba. Un día nuestro Señor descenderá a buscarnos, a llevarnos con él arriba de Besaya. Urabacay Shata Besaya. Él predicaba eso. Él viene a buscarnos. Hermanos, Abraham decía, este lugar es bonito, este lugar es bueno, hay gozo, hay paz, pero hay un paraíso mejor que este paraíso. Hay un paraíso celestial donde vive Dios, donde mora Dios. Alabanza de Becaisaya. A su nombre la gloria. Y qué precioso ese día. Qué glorioso ese día. Tal vez Abraham estaba predicando ese mensaje ese día. Y ver su Señor descender. Aleluya. Y así será para nosotros también. 2000 años ya está predicando. Que Jesús viene ya. Que Jesús viene ya. Que Jesús viene ya. Un día Él saldrá del paraíso de allá. Y descenderá para buscar a la iglesia. Cuando se ponen contentos con eso, Él estaba en el corazón de la tierra. Alabanza al Señor, trabajando. Todavía Jesús está trabajando. Todavía está intercediendo para nosotros. Todavía su sangre fluye. Todavía Dios obra. Fue Dios en nuestro hermano. Es el amor de Dios en él. Fue Dios en él. Fue Dios quien dijo a ese muchacho: Joel, arrepiéntete. 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 Es Dios en nosotros. Dice Corintios. Vamos a Corintios, hermano. Alabanza al Señor. Oh, Cristo vive. Cristo reina. Alaba a tu Dios. Es Dios en nosotros. Usted no sabe lo que tiene dentro. Usted no realiza lo que tiene dentro. En 2 Corintios, si no me equivoco, capítulo 5. Alabanza al Señor. Aleluya. Sí, son las 4. El reloj me dice que son las 4. Alabanza a Jesús. Amén. Versículo 19. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba que en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Qué tremendo, amén. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quién se encargó? A nosotros. Nos encargó a nosotros. Amén. Nos encargó a nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. Nadie puede decir, ningún creyente puede decir que no tiene nada que hacer en la iglesia. Dios te encargó su palabra. La palabra de reconciliación. El evangelio de poder. La palabra de salvación. En el 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y mira lo que dice aquí. Y traduce bien. Mira lo que dice aquí. Como si Dios
rogase por medio de nosotros. Tant que c'est bon Dieu même qui a parlé dans bouche moi. Amen. Rogase. Qui t'a supplié. Amen. No para rogase. Qui t'a supplié. Como Dios rogase por medio de nosotros. Je t'a supplié par moyen de moi-même. Os rogamos. Ou bien nous t'a supplié. En nombre de Cristo. Non, non Jésus-Christ. Reconciliados con Dios. Nous réconcilier avec Dios Dieu. estaba dentro de nuestro hermano. Bon Dieu était en deux frères. Aleluya. Dios ahí dentro. Bon Dieu là en dedans. Diciéndole. Joel. Joel, yo te invito a mi campaña. Si Joel hubiera muerto ese día, si Joel te mourir dans jour ça, no es falta de Dios. Dios llegó a tiempo. Dios llegó a tiempo. Dios llegó a tiempo. Dios le extendió la mano. Dios le extendió la invitación. ¿Y cómo puede ser eso? Porque Jesús resucitó. Y vive a su nombre. Y en Juan capítulo 2 vamos a terminar. Aleluya. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Qué precioso estar en la presencia del Señor. Qué precioso en la presencia del Señor. Desde que llegué en esta mañana, matin, me sentía muy mal. Moi te senti mal en pile. Pero siento ahora con fuerzas Me connais avec force. para seguir hasta las 8 si hermanos Pour quieren. continuer jusqu'à 8h si frère me voulez. Si tengo que creer el rosa de Máximo, no sigo ni siquiera un minuto más. Sí, amén. Ok, gloria a Dios. Alabanza al Señor, amén. Juan 2:17, ¿qué dice? Jean 12. Jean 2, verset 2. Jean 2. No, just 2. Dice así. Dice como ça. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. 2:17. 2:18. El 7. 17. 8. Amen. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En 17 là il dit, disciples yo viennent changer parole ça yo qui était écrit dans le livre là. Y los judíos respondieron y le dijeron, Juifs répondent dit, ¿qué señal nos muestras? Qui miracle qu'a montré nous? Ya que haces estas cosas. Ou bien doit faire ça va faire ¿Qué es tu autoridad, Cristo? Qui autorité ou gain Christ là? Y Jesús le dice, Jésus dit, mi autoridad es esto. Autorité c'est ça. Destruir este templo. C'est comme ça kounya. Y en 3 días dans 3 jours lo levantaré. Rebâtir. Alabanza al Señor. Destruir este templo. Détruire temple moyen. Y en 3 días. Dans 3 jours. No que necesito 3 días para resucitar. Parce que tu as besoin de 3 jours pour lever vivant. Es que tengo un trabajito que hacer en el corazón de la tierra. Parce que tu as un petit travail pour te faire en bataille. Por eso en 3 días Dans 3 jours. yo lo levantaré. Moi va lever. Yo lo levantaré. Moi pour me lever. Dijeron los judíos. Juifs dit. En 46 años fue edificado este templo. Yo prends 46 ans pour te rebâtir comme ça. Y tú pour même en 3 días lo levantarás. Pour t'apprendre 3 seuls jours pour rebâtir. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mais lui t'a parlé des temples de corps. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, vous savez qu'il va lever vivant sortir dans le mort. Sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Ils viennent songer qu'il était dit ça. Y creyeron la escritura. C'est comme ça il était quoi ça qui était écrit dans y le la livre. Palabra que Jesús había dicho. Ensemble avec toute parole Jésus te dit. Nada. Rien. Nadie. Personne pudo destruir capaz de détruire a nuestro Dios. Bon Dieu nous. Y nada ni nadie nos podrá separar capaz de séparer nous del amor de Cristo. Pero usted tiene que aprender a entrar pour rentrer en la victoria de Jesús. Dans victoire Jésus-Christ. A entrar rentrer la victoria que él tuvo en la cruz. La victoire que él te joint sur croix. La victoria contra el pecado. Victoire contre péché. La victoria contra el mundo. Victoire contre le monde. La victoria contra la enfermedad. Victoire contre maladie. Usted tiene que entrar en la victoria de Cristo. Dans victoire Cristo. Por eso dice la palabra que en Cristo, en Cristo, en Cristo, somos más que vencedores. No eres fuerte para el mundo, pero en Cristo eres más que fuerte para este mundo. No eres fuerte contra el diablo, pero en Cristo, en la victoria de Cristo, usted es más que vencedor contra el diablo. A su nombre sea la gloria. Aprendemos a apropiarnos de la victoria de Jesús, sabiendo que nuestro Dios resucitó después de 3 días. Podemos estar de pie en esta tarde.
Adora a tu Dios. Adoremos en el Calvario. Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca, y de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Levanta tus manos, cierra tus ojos, aleluya. Y adora a tu Dios en esta tarde. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Adórale por la obra grande que ha hecho en la cruz del Calvario. Exalta a tu Dios en esta tarde. Exaltamos Dios, exaltamos Dios. Ya me dan que aleluya, ya me dan. Oh, alabanza. Alabanza, reverencia de casi, Señor. Alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Alabanza a Jesús. Oh, gloria al Señor. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios, adora a Dios. Adora a Dios, reverencia en la casa del Señor, aleluya. Dele gracias en esta tarde por esa obra grande que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Me quiero pedir, aleluya,
Tú eres humano de participar para pasar para adelante. Alabanza a Jesús. Y hay mucha reverencia total para el Señor. Alabanza a Jesús. Y sigue adorando a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Adora a tu Dios, adora a tu Dios. Oh, aleluya. Cántalo con todo tu corazón, aleluya. Muy decisivo, fue por Él o por mi amado. Aleluya. Mi amado Padre quería me salvar. Oh, gloria a Dios. Sangre que me da la paz. Dilo, dilo. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. levanta tus manos, alza tu mano al aire, aleluya. Y dice, Señor, purifícame con esa sangre. Señor, que esa sangre fluya en esta tarde sobre mi vida. Que esa sangre limpie mi mente. Di al Señor, cierra tus ojos, levanta tus manos. Que esa sangre purifique mi corazón, oh Dios. Que esa sangre purifique mi alma. Dilo. Que esa sangre limpie mi conciencia, Dios, mi conciencia. Dilo, dilo. Señor, yo creo en esa sangre. Purifícame, Dios, dilo, purifícame, Señor. Límpiame, Señor. Me arrepiento ante ti en esta tarde, Rabakeisaya. Que tu sangre fluya ahora, dilo, Rebasaisakea. Oh, alabanza a Dios, te adoramos. Dilo, iglesia. Dilo, iglesia. Yo creo que esa sangre me puede limpiar. Yo creo que esa sangre, la sangre de Jesús, puede penetrar en mi corazón. Dilo, 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 dilo. Yo creo que esta sangre todavía fluye. Jesús, purifícame con tu sangre, Rabakeisaya. Dilo una vez más. Dis ça une fois encore. Jesús, Jésus, límpiame. Nettoyez-moi con tu sangre. Accent. Y dame esa paz. Nettoyez-moi mon passe. Te adoro, Dios. Moi adorez-vous. Sangre que me purifica. Sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Sangre que me redime.
sangre de Jesús. Primero Jesús a subir arriba. Jesús a celebrar a Santa Cena con sus discípulos. E na mesa sentar, Jesus a correr pão. Me que pedimos para Joel para correr buscuchi, que está simbolizar a culpa de Cristo. E Jesus al ser de essa aqui te pão. É pão que está guardo entregar para vós, aleluia. E que pedimos para Joel para orar, para pão que está simbolizar a culpa de Cristo. Danke, Tata, danke, meu rei. Danke, Senhor Jesus, aleluia. Danke, oh Deus meu, aleluia. Danke, meu Pai, aqui Deus Tata. Que se simbolizar, aleluia. Por culpa, Deus meu, aleluia. Que é crucificado, bem crucificado, valeu para nos picar, Deus meu. Oh, danke, Senhor Jesus, aleluia. Mas o mais Senhor, vai da glória. Nós alabamos, Jeová. Danke, Senhor Jesus. Danke, Tata, danke, meu rei. Oh, Deus meu. Nós glorificamos o nome santo, em nome de Jesus. Amém. De mesma maneira, a palavra de Deus também está nos. O Jesus aqui é justo e drive. Ele ora pé e desse aqui tem sangue. Que está agora tramar para vós. É aliança nova. Que o mistério que vós. Uma aliança nova. Para meio de sangue. Sangue de ajuda de Deus. Deus vai axel ora para justo e drive para simbolizar sangue precioso de Jesus. Danke, papá. Danke, Senhor. Danke, oh Deus, Pai precioso, obra grande que vai. E vai cruz de Calvário, Padre. Jesus arrasa para nós, Padre Santo. Senhor Jesus, danke, danke, meu rei. Danke, Padre Celestial, Deus meu. E justo e drive aqui, Padre Celestial. Vai simbolizar o sangue de Jesus, meu rei. Padre, cada slag que vai. Com a barraia de babu curva, Padre Santo. Até mais sangue, Padre Celestial, Deus meu. Senhor, danke, meu amado Padre Santo. Sangue poderoso que vale a glória de uma cruz de Calvário, Jeová. Senhor, danke, 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 Jeová. Danke, meu Deus, de nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aquele primeiro humano que nos parte é pão e jus. Para não participar neste momento, comendo a alabança do Senhor. Despreciado e desechado. De dolor. Adoramos, Senhor, aleluia. Será bom disfrutar de Sua presença. Nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Mas angustiado y afligido hasta la muerte. Trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me
preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Gloria al Señor. La noche podemos escuchar de nos mandreche, aleluya. Nos alcena al aire. Y siervo bobo en alabanza a Jesús. Hemos escuchado que debe representar a culpa de Cristo. Que agora bati, moli, para abo e para ami. Aqui rato eu botei cal e riba hemos escuchado aqui. Eu tenho que pensar. Quasina é culpa de Cristo a guardo moli para apoiar-me para a entrada cerca de Deus. Essa que de pão com a fora de cielo. De maneira não está tendo como e amore. É só como de pão aqui, lo biba para sempre. Nós participar e eu escuto simbolizar a culpa de Cristo. Danke, Senhor. Danke, oh Deus. Danke por culpa, Deus. Com a guarda molir e cruz para nós. Danke, Senhor. Nós estamos de pensar, Deus. Nós estamos de pensar como sofrer, mas é impossível passar e analisar isso aqui, Deus. É dolor como suportar, Deus, entregando a carne. Soportando el sueño, soportando el clavo, no andamos curva. Soportando el corona zumbía, Dios. Para mi porta aquí, Dios, aleluya. Ayúdame de un mio servicio, Jehová de gloria. Oh, mi tano rabia, vamos danki, vamos carne, Jehová. Oh, Señor, cortinas quere, aleluya. E cortinas quere, pues es culpa de Cristo, voy a entregar. Oh, porta abre para mitad de presencia de Dios. Nos hace Juicy Drive que simboliza el sangre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bíblia se nos que o sinceramente de sangue não te importa onde picar. O caso do costo vai purificar com sangue. Se nós queremos de luz, nós temos comunhão um com o outro. É amor fraternal. E Deus, o sangue está fluir, que está tudo picar por nossa vida, aleluia. Essa que é sangue, Jesus disse: vou não comer minha carne e beber minha sangue, vou de parte comigo. Oh, não sim, não também, nós somos assim, Senhor, me bebemos sangue. Oh, simbolizando o sangue de Cristo, participando do Juicy Drive, nós simbolizamos o sangue precioso de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Daqui para vos sangue, Senhor. Daqui para vos sangue de real. Vos sangue de fluir, Dios, aleluya. Danke para su sangue precioso. Danke, Jehová, danke, Señor, aleluya. Ya me danke, iglesia. Ya me danke, iglesia. Ya me danke per sangue. Derramarme cruz y calvario, aleluya. Adora, Señor, adora, Señor. Nos adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús de gloria. Aleluya. Y así de que nos anuncia con Cristo Jesús se permitió un día que lo regresamos a su iglesia. Seguro que a pesar de tiempo
Láganos tú la para cantar de alabanza, que aleluya. Como dijiste, en breve vuelvo, yo estoy seguro que tú volverás. Tal como dijiste, en breve vuelvo, yo estoy seguro que tú volverás. Yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, yo te esperaré. Yo te esperaré. Y si otro se vuelve, yo te esperaré, Jesús, no importa cuánto tarde. Y yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, yo te esperaré. Cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré. Dice. Y yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada nuevo día. Yo te esperaré, yo te esperaré. Cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré. A que otros se vuelven, nosotros no, aleluya. Y yo te esperaré. Cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana, cada nuevo día. Yo te esperaré, yo te esperaré. Yo te esperaré. Y si otro se vuelve, yo te esperaré, Jesús, no importa cuánto tarde. Y yo te esperaré como la noche a su madrugada. Te esperaré, yo te esperaré. Cada nuevo día yo te esperaré. Alza tu mano. Tiro. Yo te esperaré como la noche a su madrugada, cada despertar, cada mañana.
y el Espíritu Santo dicen: ven, Señor Jesús, ven, aleluya. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Denle un aplauso en esta tarde. Acclamez pour le Seigneur. Après-midi ça. Applaudis pour mon Dieu. Gracias. Y a su nombre. Amén. Me pasé la hora un poquito. Amén. Gloria al Señor. Les affaires ont été dépassées. Pero en victoria.